Bunker Archaeology o la arquitectura de la violencia. Benji Kensari, en su compilación de ensayos titulado Architecture and Violence, establece que la relación entre estos dos significantes ha sido poco estudiada por dos factores importantes. Primero, la compartimentación disciplinaria que ha considerado la violencia como objeto de estudio de las ciencias políticas, el derecho o el psicoanálisis, pero nunca la arquitectura. Y segundo, el privilegio que le ha otorgado el gesto constructivo en el cual la violencia aparece como un factor externo, ajeno a las pretensiones arquitectónicas. Sin embargo, la propuesta esbozada por Kensari, como muchos de los ensayos que componen esta colección, establece el estrecho vínculo existente entre los dos, no solo en el ámbito de la guerra, sino en otras instancias menos obvias. Este trabajo analiza la arquitectura de la violencia a partir de la obra del urbanista y teórico francés Paul Virilio. Examina la propuesta que se desglosa del contrapunteo en su texto escrito y el fotográfico para estudiar la relación entre su teorización sobre la guerra total y su manifestación concreta en los bunkers desplegados por la costa atlántica. El trabajo también quisiera preguntarse si, como señala la compilación antes señalada, habría que repensar la dimensión constructiva de la arquitectura para entender lo que hay de violento en muchos de sus gestos y no solamente en aquellos que están vinculados a la guerra como los bunkers. Así que ahí están los bunkers. Por Virilio, el teórico francés, autor de Bunker Archaeology, ya ha señalado hasta la saciedad la experiencia definitiva que marcó su interés por la guerra desde muy temprana edad, la ocupación alemana de su ciudad de Nantes y la destrucción de dicha ciudad por las tropas aliadas. También ha señalado que sus primeras impresiones de la guerra están vinculadas a los bunkers, las estructuras bélicas construidas a lo largo de la costa atlántica en Francia y Alemania. Estas sugirieron la posibilidad de romper con la geometría occidental, es decir, el espacio euclidiano, vertical y horizontal, y establecer el ángulo oblicuo como punto de partida del diseño arquitectónico. Si bien estas impresiones estuvieron permeadas por su interés en la estética de las máquinas de guerra, su zoomorfismo o metamorfismo, al joven Virilio le interesaba la posibilidad de examinar en ellas algunos aspectos que se repetirán en toda la tecnología bélica: el arte de la desaparición, lo que él llama la máquina de la visión, en fin, la velocidad como principio estructurante de la guerra. Su primer libro, el ensayo fotográfico Bunker Archaeology, supone entonces la nostalgia de la niñez arrebatada por la guerra, con la anticipación y eventual remodelación que suscitan dichas estructuras y sus ruinas. En este libro de 1975, en el cual Virilio exhibe sus dotes como fotográfico, junto a sus primeras reflexiones sobre la guerra y las tecnologías que le son afines, ya están emposados los proyectos posteriores que lo acompañarán durante los últimos 30 años. Mi interés en este trabajo, aparte del vínculo evidente que establece con los conflictos bélicos, radica en el examen de uno de los aspectos más problemáticos de su propuesta. Por un lado, ¿qué sucede con aquello que, aunque construido, no está hecho para habitar? ¿Cómo deshacerse del trinomio heideggeriano de construir, habitar, pensar? Es decir, cómo comprender el alcance de la arquitectura cuando ésta solamente tiene un propósito puramente agresivo. ¿Qué hacer con aquello que, sin vincularse completamente de los problemas logísticos de circulación y manutención de las tropas, no está construido para la habitación, sino más bien, como dice Virilio, anticipa la rigidez del cadáver? Ya algunos críticos como Lish han señalado que uno de los logros de los trabajos de Virilio ha sido la posibilidad de desvincular la arquitectura de las propuestas de Heidegger, esbozadas en el ensayo antes citado, propuestas que se convirtieron en el paradigma dominante durante los últimos años. En este sentido, me parece que la lectura de este primer trabajo de Virilio podría estar fundamentada en el examen de estas estructuras a partir de su imposibilidad de habitarla. ¿Es que se puede demorar aquello que está destinado a la muerte? El ensayo fotográfico de este modo se podría leer a partir de una reflexión contrapuntuada. Si a partir de este texto podemos documentar el desarrollo de una subjetividad desarraigada de vínculos espaciales más apropiados a nuestra condición contemporánea, que a su vez permitirían articular otras posibilidades arquitectónicas, como sería su ensayo sobre circulación habitable de 1966, que está ahí mostrado. Este primer libro parece sugerir un desencuentro entre el ensayo ensayístico y el relato icónico que se produce en la lectura contrapuntada entre las fotos y los epígrafes que introducen cada serie fotográfica, y que no podré tratar porque
es otra parte. La arquitectura bélica. Y comienzo con epígrafe. El arte de la guerra intenta constituir un lugar insalubre e impropio para el hombre precisamente allí donde él habitaba. Fin de cita. Una de las constantes en el estudio que me propongo es precisamente estudiar la relación entre la guerra, la violencia y la circulación de bienes materiales y humanos que esta acarrea. La guerra supone un desplazamiento que a su vez suscita la formación de nuevas subjetividades no totalmente desvinculadas de sus lazos afectivos, sociales, culturales y nacionales primarios. Si algo tienen en común los relatos que trabaja en investigación es el desplazamiento espacial que exhiben sus personajes, desplazamientos que reconfiguran tanto la ciudad que habitan en su imaginario como la ciudad real, por llamarla de algún modo, que ocuparon y abandonaron debido precisamente a la constitución de lo que llama Virilio un lugar insalubre e impropio para el habitante. Es decir, la guerra, tal como la estudia Virilio a raíz de la Segunda Guerra Mundial, originaba un desequilibrio biológico, un clima artificial, una saturación infernal que dificultaba la ocupación de las ciudades, si bien paradójicamente es también el origen de las mismas. Ese estado gaseoso al que se refería Virilio, al que la guerra devuelve la tierra, es a su vez el detonante de la producción de estructuras más resistentes a su empuje, y como una serpiente que se muerde la cola, provoca un círculo vicioso en que su construcción está sucedida por la creación de armas más poderosas que pueden derrumbarla. Como pudo comprobar Virilio en su libro sobre los bunkers, no hay mejor lugar para entender la guerra que en su arquitectura y en la violencia que le es endémica. Por nombrar sobre algunos ejemplos caros al mismo autor, el reinado de Luis XIV fácilmente podría ser explicado a través de la extensa obra del mariscal Pierre Vauban, quien construyó y remodeló cerca de cientos de estructuras bélicas a lo largo y lo ancho de la Francia imperial. En Bunker Archaeology, Virilio quiso rastrear el desarrollo de la guerra total a partir de las edificaciones alemanas desplegadas a través de toda la costa atlántica, aunque su estudio no se limita a estas. Originalmente comisionada al arquitecto Todd, y pongan el número 3 por favor, ahí hay una, ¿verdad? Originalmente comisionado al arquitecto Todd, ministro de Construcción de Carretera, entre otros puestos, la muralla atlántica formaba parte de una serie de edificaciones a lo largo de la costa que pretendían proteger el territorio alemán de incursiones de las tropas rusas y aliadas. A su muerte, la labor de Todd pasó a las manos del arquitecto Albert Speer, quien había sugerido la consolidación de los ministros de Armamento y Construcción. Según Paul Hertz, en su libro Space and Power, Politics, War and Architecture, la edificación de estructuras resistentes al embate de fuerzas de bombardeo recién construido y seguramente modelada a partir de la línea Maginot francesa, se precipitó durante 1942, una vez quedó claro que las fuerzas aliadas pretendían invadir el territorio alemán por el oeste. A diferencia de las soluciones francesas e inglesas, los bunkers de la muralla atlántica expresaron en su monumentalidad una visión distinta de la guerra y un diseño particular en la utilización del concreto. Si los ingleses visualizaron el conflicto como temporero y por tanto no digno de utilización de grandes recursos para su ejecución, los alemanes, tal como lo manifiesta el diseño y concreción de los bunkers, entre otras estructuras contemporáneas, mostraron un mayor compromiso con la guerra. Para su creación se movilizaron numerosos recursos económicos y humanos, como bien sabemos, y justo a la reconstrucción de Berlín constituyeron una prioridad para Hitler. Como documenta Kaufman y Jorgen en su libro Fortress Europe, la muralla atlántica era parte de un proyecto más amplio de lo que se denominó Fortress Europe. Junto a la muralla este, la muralla oeste y las defensas costeras formaron una cadena de edificaciones bélicas inicialmente construidas con gran secretividad debido a las restricciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles. Ya en 1933, una vez en el poder, primero como canciller, ¿verdad?, y luego como Führer, Hitler rompió los tratados impuestos durante la Primera Guerra Mundial y la construcción de las estructuras militares logró dimensiones colosales y míticas que no dejaron de circular a través de los medios de comunicación masiva. Al final de la guerra cubrían una extensión de 2.600 kilómetros y se dividían entre la zona costera noruega, la zona de Malo, a Sundberg, la zona costera franco-española, etc., ¿no? Para 1944 se habían construido 10.500 estructuras de diverso tipo y se habían incorporado a estas tecnologías utilizadas de la guerra franco-prusiana. El interior de Virilio en los bunkers tiene su origen en la posibilidad de documentar la última manifestación de una forma de hacer la guerra.
Desde los tiempos que documenta Homero, la guerra constituía una forma de organizar el espacio para maximizar su radio de acción. Las edificaciones bélicas, como las murallas exteriores de la ciudad, o en su versión contemporánea, las autopistas que las circunvalan, tienen el propósito de facilitar la circulación de tropas y de vehículos y de proteger los espacios interiores. En el caso de los búnkers desplegados a través de la costa atlántica, ese espacio interior se había reconceptualizado para formar ya no solo la ciudad amurallada, sino el país entero. En la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, esto incluiría los territorios ocupados. La relación entre museo, monumento y mausoleo es otra de las cosas que quisiera mencionar, ¿verdad? Él hace hincapié en el carácter mortuorio de dichas edificaciones evocan. Las catacumbas, quizás puedes ponerlas, como las edificaciones egipcias o los mismos promontorios egipcios, expresaban formas que evocaban los símbolos de lo sagrado. En los bunkers, dichas estructuras podrían considerarse inconscientes, aunque parecería, según Virilio, que la organización TOT solo pudiera manejar la organización de ese espacio religioso. Virilio mismo significaría el carácter ritual de los bunkers al incorporar su vocabulario arquitectónico al diseño de la iglesia de San Bernet de Belén, lo que ven ahí, y pueden ver la otra, ¿verdad? A las objeciones sobre el diseño de la estructura, Virilio respondió que trataba de exorcizar el sentido de dichas estructuras había generado en la población. Como señala en el mismo Bunker Archaeology, el carácter reciente de estas dificulta su estudio arqueológico. La lectura que ha circulado, sin embargo, ve en el diseño de la iglesia de Nevers como en su interés mismo por las estructuras bélicas, una colisión peligrosa entre lo sagrado, el arte y la guerra, es decir, una nueva estetización de la política y, por tanto, una nueva manifestación de lo que llamó Richard Walling la seducción de la sinrazón. Párrafo final. Brincar a párrafo final. Si efectivamente la arquitectura de la guerra puede ser depositaria de un legado difícil de recuperar por su clara vinculación con la empresa bélica en escenarios tan escabrosos como la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, la lectura de Virilio tiende a privilegiar una mirada nostálgica que identifica a los bunkers como herederos de una forma de guerrear, y cito, en el cual los adversarios todavía se pueden mirar a los ojos de cada cual a través de la pequeña apertura de sus cascos. Esta antropomorfización de los bunkers parece obliterar la violencia constitutiva del gesto expansionista alemán y la relación entre estas y otras manifestaciones menos poéticas como fueron los campos de concentración. Gracias. Guillermo Rebollo Gil, con protagonismo y complicidad. Buenas tardes, saludos a todos y todas. Antes que nada, pues gracias Madeline y los demás colegas del instituto por tan gentil invitación. Agradecido, honrado y pues feliz de poder compartir con ustedes en el día y la tarde de hoy. Esto se titula Testigos, Protagonismo y Complicidad. Con el primer tiro le quitó la vida y con el segundo se quitó la propia. De esta forma termina el brevísimo resumen que hiciera la columnista y bloguera puertorriqueña Grace Robiu acerca de un incidente fatal de violencia de género acontecido en julio de 2014 frente a un local comercial en San Juan. La autora, quien presenció el evento junto a familiares, cierra su síntesis de forma apresurada, puesto que además está hacerles un recuento en detalle de lo vivido. Cualquier película violenta les brinda una descripción fiel de lo sucedido. Robiu entonces procede a ofrecer los detalles de los sentimientos que ella experimentó como testigo al presenciar la matanza, y cito: "Es ese instante de silencio lo más que impresiona. Son segundos en que se palpa el terror y se entiende sin sospechas que somos fichas en un juego de azar. Igual pudo el asesino quitarse la vida frente al local que entrar y comenzar a asesinarnos hasta quedarse sin balas". Cierro cita. La autora se despide de su público lector disculpándose por sus aparentes fallas como cronista, y cito: "Lo siento, no sé qué más decir sobre lo vivido". Es una despedida harto extraña, puesto que Robiu en su escrito dice muy poco acerca de la experiencia, al menos acerca de lo que le pasó a la mujer y al hombre que protagonizaron el evento, fuera, claro, de que ambos murieron a manos del hombre
expareja de la mujer y contra quien pesaba una orden de protección. Sin embargo, más pesaba en el ánimo de la autora la mala suerte de haber coincidido en tiempo y espacio con el hombre que se tiró a la calle a matar a una mujer, a tal punto que el detalle de sus muertes no es más que el pie forzado que utiliza la autora para detallar los sinsabores de su tan precaria sobrevivencia. Se entiende sin sospecha que somos fichas en un juego de azar. Acerca de la sobrevivencia, Derrida nos dejó dicho en su última entrevista lo siguiente: To survive, in the usual sense of the word, is to continue to live, but also to live after death. Desde Derrida y a propósito de las y los testigos de muertes violentas, podríamos decir que quien atestigua la muerte de otro es ante todo un sobreviviente, que a partir del evento presenciado y sin quererlo, se convierte en portavoz del occiso. Acerca del testigo como portavoz, Rancière plantea, y cito: It is not the content of his testimony that matters, but the fact that his words are those of someone which the intolerability of the event to be recounted deprives of the possibility of speaking. It is the fact that he speaks only because he is obliged to by the voice of another. Atestiguar y ofrecer testimonio desde Rancière y Derrida se presentan entonces como la apertura de una relación ética sui generis. Yo, que no tuve nada que ver con el deceso de otro, cuento su muerte desde mi ver, y por ende abro un espacio discursivo para la reflexión en torno a las conexiones inevitables entre unos y otros, muertos y sobrevivientes. Podríamos entonces decir que ofrecer testimonio del evento que imposibilitará para siempre que otro hable por sí mismo tiene menos que ver con dar fe acerca de lo visto, en el contexto de un proceso judicial, por ejemplo, que con ser fiel a la muerte que uno, sin haberlo escogido, sobrevive. Dar testimonio entonces es ante todo hablar de y desde una relación que comenzará a ser imaginada en el momento preciso en que la misma se torna imposible en vida. Es, en esencia, deberse a quienes jamás podrían devolvernos el favor. Esto trae a memoria lo planteado por Leslie Jameson en torno a la empatía, y cito: Empathy isn't just something that happens to us, a meteor shower of synapses firing across the brain. It's also a choice we make to pay attention, to extend ourselves. Quien ofrece testimonio de la muerte de otro opta por articular un discurso intervenido, afectado por quien ya no está. Se sobreextiende en tanto sus interlocutores no son escogidos por él o ella, sino que responden al imperativo de esa intervención fantasmal, si se quiere, del muerto que lo motiva a hablar. Podríamos de hecho pensar en los testimonios como discursos poseídos, cuyo valor ético-político no recae tanto en su uso probatorio, en cuán confiables resultan su cómo, su cuándo y su dónde, sino en su capacidad de comunicar una experiencia del otro. Aquí convendría repasar brevemente el ensayo Un ahorcamiento de George Orwell, donde el autor, entonces oficial del Imperio Británico en Birmania, describe cómo, camino a la horca, el condenado a morir, un hombre hindú, evita pisar un charco. Y cito: It is curious, but till that moment I had never realized what it means to destroy a healthy, conscious man. When I saw the prisoner step aside to avoid the puddle, I saw the mystery, the unspeakable wrongness of cutting a life short when it is in full tide. This man was not dying. He was alive just as we were alive. All the organs of his body were working, bowels digesting food, skin renewing itself, nails growing, tissues forming, all toiling away in solemn foolery. His nails would still be growing when he stood on the drop, when he was falling through the air with 1/10 of a second to live. His eyes saw the yellow gravel and the gray walls, and his brain still remembered, foresaw, reasoned even about puddles. He and we were a party of men walking together, seeing, hearing, feeling, understanding the same world, and in 2 minutes, with a sudden snap, one of us would be gone, one mind less, one world less. Cabe señalar que Orwell, en estricto rigor, jamás clasificaría como testigo propiamente, en tanto contrario a Grace Robiou, fue partícipe activo de la muerte del hombre. Pero procedería quizá a contraponer la imaginación de Orwell como testigo cómplice a la de Robiou como testigo de pura ocurrencia.
El acto imaginativo que hace Orwell, when I saw the prisoner step aside to avoid the puddle, I saw the mystery, the unspeakable wrongness of cutting a life short when it's in full tide, le permite hasta cierto punto trascender su parte en la ejecución del hombre, mientras que en el caso de Roview, el acto imaginativo, igual pudo el asesino quitarse la vida frente al local que entrar y comenzar a asesinarnos hasta quedarse sin balas. Borra a la víctima del panorama para posicionarse ella como protagonista de un infortunio ajeno. Así hace del evento fatal, la pérdida real de vida de una mujer de 24 años y de su asesino, un mero punto de partida, un detalle sobre el cual no amerita profundizarse, para dar paso a especulaciones en torno a la inseguridad de quienes, como ella, nos aventuramos a salir al espacio público en el Puerto Rico contemporáneo y que, esto es lo más importante, regresamos con vida a la casa, privilegiados y afortunados, con una historia para contar. Aquí quizás reside el poder que ejercemos los y las sobrevivientes sobre las víctimas de las diversas formas de violencia que toman lugar en nuestra sociedad. Hacernos protagonistas de las muertes de los demás, así eliminando la posibilidad de ofrecer un verdadero testimonio. La crónica de Roview no es un testimonio en tanto la autora no permite espacio alguno para la reflexión en torno a la vida de la mujer y del hombre, en tanto ella no se deja poseer por la experiencia ajena. Su problema entonces no es que no supiera qué más decir sobre lo vivido, sino que al escribir borrara todo rastro de lo vivido por otros, dándolo por entendido. Y vuelvo a citar, cualquier película violenta les brinda una descripción fiel de lo sucedido. Entonces procede a bosquejar un guión para una película en extremo terrible de su propia vida. Igual pudo el asesino quitarse la vida frente al local que entrar y comenzar a asesinarnos hasta quedarse sin balas. De esta forma, Roview se perfila como testigo exclusivo de su futura victimización, donde el único suceso en tiempo presente sobre el cual decide dar fe es el del sentimiento de inseguridad que le invadió al presenciar la muerte de otros. Son segundos en que se palpa el terror. El problema, claro, es que además del terror, había otros dos cuerpos para palpar y una historia ajena, difícil para abordar. Es precisamente este detalle el que no se le escapa a Orwell, cuando difícil, y debo decir fríamente, articula un nosotros en ocasión de la ejecución de un hombre cualquiera. Me corrijo, serían dos. Primero, ese nosotros casi imperceptible que surge en el momento en que el condenado a la horca evita el charco. He and we were a party of men walking together, seeing, hearing, feeling, understanding the same world. Y segundo, ese nosotros de carácter mucho más permanente y brutal con el cual el autor cierra su texto. We all had a drink together, native and European alike, quite amicably. The dead man was 100 yards away. Podríamos decir que el primer nosotros es señal de una empatía limitadísima, es cierto, con la víctima, y el segundo una admisión de complicidad con los victimarios. Pero habría que recordar que Orwell, debido a su cargo, es cómplice de la ejecución desde el inicio, y como tal solo suponía dar fe del cómo, el cuándo y el dónde de la ejecución para efectos de récord. En ese sentido, su testimonio puede leerse como una traición, es decir, comunicar la experiencia del otro que muere, de verme a él, aun siendo yo cómplice de su muerte. Se trata entonces de un testimonio viciado, intervenido por voces y por roles contradictorios. Habría pues que sospechar de Orwell, tanto como de Roview, pero al menos en él podemos constatar esa voluntad a prestar atención, a dejarse poseer por la voz del otro. Pienso que esta voluntad, orwelliana si se quiere, no es poca cosa, puesto que en sociedades como la nuestra, cuyos índices alarmantes de violencia reflejan y responden a índices obscenos de desigualdad social y económica, habría que poner en duda si realmente existen testigos de pura ocurrencia. Quizá, en lo que concierne a la muerte violenta de los demás, hay solo complicidad entre sobrevivientes. Eso y las interminables oportunidades para conectar con un muerto, serle fiel y traicionarnos. Gracias. Gracias, Guillermo. Lola, con ustedes Dolores Miranda Gerbolini. La violencia
de la investigación. Muy buenas tardes, gracias a todos por seguir aquí en la tarde de hoy. Este es un trabajo, es una reflexión, o más bien un rebote de ideas que son decididamente imprecisas y están en formación, que surgen en el proceso mío de incursionar nuevamente en una investigación que me ocupa más recientemente. Se exacerbó mi reflexión, mi preocupación con respecto a las violencias de la investigación como resultado de todo un debate que se ha suscitado con respecto a las licencias de los psicólogos y psicólogas en el país, donde puse en evidencia de qué manera entidades como la Asociación de Psicología Americana utiliza el subterfugio de acreditaciones para precisamente ubicarse dentro de las universidades y establecer mandatos, no guías, mandatos sobre cómo, qué se imparte, cómo se imparte y qué se investiga y cómo se investiga. En ese momento, mi reacción, como en muchas otras ocasiones que he enfrentado esa situación, pues ha sido de mucha incomodidad y me remite a la relación de colonialidad y colonización que tiene Puerto Rico, pero realmente no es un asunto único de Puerto Rico, el imperialismo o el colonialismo intelectual. Así que este trabajo lo he abordado junto a colegas de la psicología crítica, que dicho sea de paso, en sus respectivos países, estoy hablando de Reino Unido, Turquía y Palestina, en estos momentos precisamente han sido relevados, ¿qué se dice?, desde sus posiciones precisamente por la posición crítica que han asumido en una época que las universidades lo que buscan es la conciliación. Una discusión enmarcada en el pensar de supuestos epistemológicos, ontológicos que subyacen nuestros métodos de investigación. Es una labor compleja en el plano cognitivo emocional que se desenvuelve. ¿Cómo pensar los saltos epistemológicos, ontológicos y metodológicos cuando uno ha sido formado desde la colonialidad del poder? Términos propuestos por intelectuales como Quijano, Wallerstein y Mignolo. ¿Cómo pensar la decolonialidad que propone Mignolo? Pensamiento comprometido con la igualdad global y justicia económica, afirmando que ni democracia occidental y socialismo son los únicos modelos con los cuales orientan nuestro pensamiento y hacer. Y promueve lo comunal como opción. Sobre eso hay que trabajarlo, ¿verdad?, para ver qué realmente significa eso. Se requiere, para esta gestión de colonialidad, plantea Mignolo que se requiere un pensamiento fronterizo. Al igual que atender propuestas de métodos descolonizadores de Atujiwai Smith y métodos indígenas, tal como lo plantea Chiliza, conceptos donde los tres parecen coincidir, pero sí tienen sus grandes diferencias. Me pregunto hasta qué punto seguimos contribuyendo a la colonialidad de la modernidad y cómo desde las exterioridades que produjo se construye, siente y se entienden las realidades. Para autoras como Atujiwai, los maorí, la palabra investigación se interpreta como violencia que los ha despojado de su ontología, epistemología, su visión de mundo. Es un tiempo y espacio en donde no tienen ubicación, quedan exteriorizados. En foros celebrados en Palestina ha sido tema central la colonización y la comunalidad de quienes nos hemos formado como parte de esas exterioridades, moviéndonos en las fronteras que construimos para desfamiliarizarnos de los entrampamientos de las verdades, pensamientos y sentir absoluto provisto por la modernidad y visión del mundo occidental. Ello implica una ruptura con los epistemes de nuestras disciplinas y desobedecer los cánones acostumbrados. He estado colaborando con un grupo de investigadores que precisamente se propone investigar desde la metáfora del abandono de la vida, abandonment de Pavinelli y desposesión de Gloria Athanasius,
precisamente una de tantas exterioridades de la modernización de Puerto Rico. Me pregunto, cuando uno toma parte de una investigación superando las violencias con las que se le asocian. Me propongo incursionar en algunos espacios de la investigación donde la violencia tiene su representación. En la psicología, que es de donde vengo yo, ha habido toda una discusión alrededor de lo que son los conceptos de violencia y agresión. No voy a abundar a ello, pero sí voy a destacar, aunque no necesariamente coincida completamente, con por lo menos un acuerdo generalizado en la investigación de esa disciplina con respecto a la violencia. Schaefer y Mulkey-Linser destacan que agresión se refiere a comportamiento que se lleva a cabo con intención proximal de hacer daño a otra persona quien está motivada a evitar ese daño. Violencia, desde la psicología social, se refiere a las formas más severas de agresión física, aquella que causa daño severo al cuerpo. Investigadores hacen referencia a la violencia emocional y psicológica para indicar formas severas de agresión no física. Desde esta perspectiva, todo acto de violencia encaja en lo que se define como agresión, pero no todo acto agresivo es violencia. Igual, la violencia desde esta perspectiva no necesariamente implican actos ilegales, a diferencia de otras ciencias sociales, quizás como la criminología. Yo creo que ahí también hay unos debates también. Toda la violencia como la agresión son parte de la naturaleza humana mediada socialmente. Son expresiones o actos de interpretación posible por el lenguaje con su carácter simbólico. La violencia por mediación simbólica o física construye socialmente lo que propicia el sacar fuera de estado natural, situación o modo irregular. Esto es muy complejo, definitivamente no lo tenemos resuelto en todos los años de investigación que es precisamente cómo es que se produce eso, por qué y cómo se puede predecir, ¿verdad? El otro concepto que me parece importante destacar es el de la dominación social. El trabajo clásico de Mustafa Sherif demostró cómo la situación de diferenciación social puesta en competencia construye dominación social y como resultado conflicto que genera violencia. Se trata de cuando, por ejemplo, dos grupos son puestos en una situación competitiva para lograr un objetivo común y uno de ellos es favorecido histórica y situacionalmente para el éxito, se tiene como resultado la dominación de un grupo sobre otro. La situación produce violencia emocional, frustración y coraje, y psicológica, devaluación, estigma, estereotipos, etc., desde los cuales los grupos se significan y se justifican. En ese experimento en particular también se acompañó de la agresión física. Así que ya de la psicología, trabajos viejísimos, ya te plantean cómo es que la diferenciación social en efecto es un fundamento de la violencia que provoca el estarse fuera de sí. No voy a continuar elaborando, pero han habido varias teorías, pues estas no representan ninguna teorizaciones como tal, sino como un acuerdo, un punto de coincidencia en la investigación desde la psicología social. Ahora veamos algo de esto en el contexto de la investigación. La investigación forma parte de un saber privilegiado encarnado en investigadores e investigadores quienes se arrogan la autoridad para explicar a los otros. Se apropia de las acciones y subjetividades de las cuales se explican las realidades de esos otros. Los y las investigadores rompemos, nos distanciamos de nuestras propias reglas del juego al ofrecer explicaciones universales, construyendo categorías, exterioridades, estereotipos, entre otros. O sea que los que caen en un grupo u otro o fuera del dentro que marcan las poblaciones bajo estudio y las presentan ante el mundo académico y serán apropiadas por instancias del Estado, instituciones y vida cotidiana. Construimos las categorías desde las cuales la gente hace interpretaciones e interpreta lo que es una amenaza, por ejemplo, o lo que constituye una violencia. La violencia de la investigación se ha asociado al hecho de que la investigación del saber ha producido desde la modernidad y visión del mundo occidental. Desde el mismo contribuye a afirmar la colonización por la vía intelectual,
psicológica y emocional. Es una gestión histórica de 5 siglos en el caso de Puerto Rico, donde la puertorriqueña se construye desde esta visión del mundo. Este viene siendo el asunto del colonialismo desde lo político. El otro, se trata de la colonización como construcción y producción de poblaciones que se ubican en categoría. Sobre este hay un gran debate y han dominado en la academia por intelectuales como mencioné ahorita, Wallerstein, Quijano, Mignolo, Cuba Lincoln, entre otros. Otros más recientemente han planteado de la metodología usando como referencia a descolonización de los métodos, el caso de Smith, Toohey y White, y indigenización de métodos, el caso de Chiriza en África. Aclaro que indigenización de Chiriza se refiere a poblaciones marginadas frente a la invasión, opresión y dominancia. Es la forma de los grupos culturales percibir la realidad, forma parte de conocer y sistemas de valores que informan al proceso de investigación. Se trata de los indígenas en el sentido que nosotros quizás hemos estado más acostumbrados a hacer referencia. Han habido una serie de lecciones, ¿verdad?, de toda esa discusión, pero en estos momentos no me daría tiempo a continuar, ya me dieron el primer aviso, pero sí que entonces aprovecho para entonces llamar la atención desde eso de trasfondo por ahí, ¿verdad?, cuáles son algunos de los escenarios en el contexto de las investigaciones. Veamos. 1. Categoría de investigadores de la panóptica, eso lo tomé prestado del trabajo de Lyon y Bowman. Se construye un grupo de quienes cualifican como investigadores típicos del STEM y costo-beneficio de sus investigaciones para las universidades, centros de investigaciones, mercado. Lo que no caen, pero lo podríamos considerar como las exterioridades. Se pueden relacionar con ese escenario, ¿verdad? Los participantes voluntariamente se suscriben a normas y procedimientos que los normalizan en su comunidad de investigadores. Si usted no sigue las normas y procedimientos, entonces usted queda fuera de ese grupo. Ya usted dejó de ser investigador. Entonces, todos los que investigamos formamos parte de ese grupo, ¿verdad? Investigadores que hacen advocacy con su jargon quedan excluidos. Ello implica tomar partido y violenta la objetividad o sería alar para su lado, como si la comunidad de investigadores no hicieran su advocacy en cuanto a quién compra su saber y producen una retórica hermética. Otro escenario, las explicaciones sobre las realidades que vive el otro emanan de las teorías predominantemente occidentales. ¿Qué es esto? ¿No me ha pasado? Al igual las metodologías, asunto que no está resuelto. Más importante e inmediato son las explicaciones de los investigadores que se apropian del apalabramiento de ese otro. Y así puedo dar otros ejemplos, quizás quiero mencionar quizás dos, que una es cuando se saquea el conocimiento y ese conocimiento sirve, quien se beneficia es el investigador. Podría haber una reciprocidad, pero la redistribución no es igual. Quien publica no son los participantes, las publicaciones tienen nuestro nombre. Bueno, ¿dónde nos podemos dirigir? Pues terminando. Número 1, escapar a las fuerzas de las autoridades de los silos disciplinarios, procurar la transdisciplinaridad donde en realidad se explica en colectivo. Y aquí quiero comentar, algunos los equipos transdisciplinarios, hay equipos donde una disciplina miran por encima del hombro a otras, donde no se lee o reconoce al otro. Una gente que está adentro, pero otros quedan afuera aunque tengan presencia física. En la práctica funcionan como una diversidad multidisciplinaria con su jerarquía. Hay dado unas cuantas sugerencias, pero sí quiero dejar señalando que Toohey White con Chiriza sugieren que la investigación ha hecho violencia en la vida que ha sido instrumento de la colonización o la colonialidad en los términos de Mignolo. Se ha despojado a esos otros creados en la colonialidad de sí mismos, sus voces se apagan en las mismas narrativas que producen y sus realidades han sido fragmentadas.
La investigación crea tiempos y espacios con un efecto perverso de la violencia y dominación social entre sus pares y sujetos de la investigación. Ansaldúa ha afirmado que la colonización y la investigación, especialmente la ciencia, nos ha dejado como la luna Coyohuaquía desmembrada de la luna azteca. El reto posible es conectar sus pedazos para construir la realidad que aún no es, mientras transitar en la frontera, la Nepantla, según que nos plantea Ansaldúa, y señala a su vez que transitar en esa frontera vale la pena sentir el dolor. Muchas gracias. Rodríguez con los murales del casco de Río Piedras. Puerto Rico, denuncias, irreverencias y noblezas. Otra rebeldía. Otra rebeldía. Gracias a todos por estar aquí. Hablemos un poquito sobre Río Piedras y los murales. Desde el principio del siglo XX, Río Piedras se ha concebido como un lugar privilegiado por su posición estratégica y sus múltiples relaciones interactivas y complejas, muy particularmente con la Universidad de Puerto Rico y sus áreas aledañas, entre otros. Históricamente, y debido al desarrollo demográfico que tuvo como espacio urbano el lugar, y según nos señala en la breve historia del municipio de Río Piedras, aproximadamente a mitad del siglo XX, 1948, se llevó a cabo una reorganización municipal con el resultado de que el 58% de los terrenos existentes se le nombrara como pueblo de Río Piedras, designándose a su vez una serie de divisiones territoriales urbanas restantes identificadas como Atorrey Central, Atorrey Norte, Capetillo, Oriente, Piedras Antiguas, Buen Consejo, Río Sabanayana Norte, Sabanayana Sur, Gobernador Piñero, el 5 y la misma universidad. Río Piedras urbano crece, se complica, se regenera periódicamente y se trata de reinventar todo el tiempo como toda urbe que necesita vivir o hasta sobrevivir para hacer que aquellos que cohabitan en ella o la visitan logren sentirse que vale la pena estar entre sus espacios, o al menos que se sientan que tienen una capacidad de resistencia y reconocimiento de la que deben sentirse orgullosos. El Río Piedras es una urbe que se tambalea entre el sutil y vivido encanto de sus actividades culturales y su gente, y las lúgubres transgresiones situacionales de los actos de violencia y conflicto que, como toda ciudad, experimenta. Ambas estructuras coexisten, se confrontan, tienden a competir y nos hacen pensar sobre nuestra capacidad de reflexión para poder indagar en qué forma nos ha de afectar los diferentes fenómenos urbanos, entre ellos la expresión de elementos artísticos, como lo son los murales, para concienciar sobre mensajes relevantes o llamados por algunos como irreverentes. Podemos comenzar a cuestionarnos, ¿nos quedamos en la ciudad y valientemente manejamos las situaciones o nos escapamos para no hacer frente a lo que experimentamos? ¿Intervenimos en alguna forma prosocial, la que sea, o nos ponemos apáticos sobre las realidades, dejando que expropien los hogares que han pertenecido por años a familias residentes? Total, para algunos burócratas que enfatizan políticas públicas de desarrollo, son estructuras ofensivas a la vista que han de ser historia ante el nuevo desarrollo de un porvenir mejor y de una ciudad moderna. Ciudad que muchas veces no debe tener deambulantes, mendigos, ni adictos pidiendo en las luces. ¿Cómo los murales nos hacen saber que hay posibles alternativas? ¿Cómo nos estimulan la conciencia para afrontar el fenómeno de este tipo de violencia burocrática? En trabajos previos hemos señalado que el muralismo urbano muestra y trae a colación problemas comunitarios, crea conciencia sobre esto, promoviendo la discusión colectiva. Lamentablemente, no se nos dirige a pensar que se puede definir como un acto violento aquel que maltrata, quita, daña, mutila un mural o amenaza a quien o quienes pintan alguno, alterando su mensaje original, lo cual también es interesante, pues esta acción nos lleva a otro tipo de interpretación y análisis que por motivos de tiempo no tengo capacidad de argumentar en estos momentos. En nuestra colectividad restrictiva, el que no tiene permiso de las autoridades reglamentarias para disponer de los espacios requeridos, aunque estén abandonados, pueden ser acusados como vulgar criminal y jamás verse como un artista sensible. En la obra Crimen y Castigo del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, dice uno de los personajes, Raskolnikov, en referencia a la prostituta Sonia: para conocer a una persona hace falta haberla tratado y observado atentamente, pues de lo contrario se expone uno a cometer errores de apreciación que luego es muy difícil rectificar. ¿Serán los murales entidades que hemos de observar detenidamente para poder conocer algunos de sus significados? ¿Requerimos de los autores para saber cuáles son esos significados? Y si no logramos conocerlo o identificarlo a los autores, ¿habrá forma de poder comprender sus mensajes?
Preguntas importantes en nuestra forma de tratar de entender los murales y lograr apreciaciones que nos lleven a reflexionar sobre sus mensajes ideológicos complejos. Como bastión urbano, multicomplejo y polifacético, Río Piedras Casco se han convertido en una zona en donde la expresión muralista ha sido prolífera, sea porque desde los diferentes proyectos de rejuvenecimiento urbano, los múltiples murales que se han realizado o permitido no solo responden a un desarrollo artístico, por demás requerido, para afianzar el concepto de hermosura y ornamento necesario en toda ciudad, sino también para provocar reacciones que propicien conversaciones sobre los temas y su importancia. Si hay una posible convergencia que nadie puede negar es que entre la expresión muralista y los conceptos de violencia hay una complejidad donde los murales pueden ser utilizados como exclamaciones pictóricas que nos dirijan a pensar y repensar el fenómeno de la violencia y el conflicto, muy particularmente sobre su denuncia y posible prevención, entre otras posibilidades. Cabe la pregunta, ¿es un mural urbano una voz de alerta ante posibles futuras acciones violentas? ¿Son los murales existentes expresiones de desafío ante los imaginarios de ley y orden que nos desean incitar a reflexionar sobre el fenómeno? ¿Puede verse a los murales como expresiones violentas en la medida en que en sus mensajes son concebidos como mensajes irreverentes, irrespetuosos, revolucionarios, que hacen que algunos sectores se incomoden? Estos son niveles de análisis que se pueden perpetuar infinitamente y que estamos trabajando con ellos. La pintura expresada en los muros de Río Piedras con sus diferentes temas, muy particularmente aquellos en contra de la violencia, se puede ver como un proyecto de acción social donde los temas elegidos por los autores pueden despertar, provocar un estado de receptividad en el observador que lo estimula a pensar. Si bien Río Piedras Casco tiende a ser un lugar idóneo para la exposición de murales por la cantidad de personas que lo visitan y la cantidad de espacios disponibles, también la zona es idónea para la observación muralista, debido en parte a su estructura lineal urbana, estructura que promueve y permite un estado de receptividad lacónica, pero compleja. La zona abre paso a generar una atracción sobre los temas de prevención contra la violencia que muchos de los murales de por sí exponen, apelando a nuestra sensibilidad. Quizás cabe preguntar cuán sensibles somos. Según nos señala Lesac, la neuropsicología nos ha demostrado que la estimulación sensorial provoca estados de receptividad en el ser humano que tienen como resultado una mayor atención y que promueve inducciones cerebrales dirigidas a la concentración y juicio reflexivo. La estimulación que los murales suscitan puede considerarse desde este punto como obras que ayudan a la meditación sobre temas como la violencia y su prevención. Son las imágenes de los murales, elementos pictóricos que nos hacen inquirir, escudriñar, buscar más allá de la mera obra presentada, una forma de ver un fenómeno como la violencia, tomando en consideración otras dimensiones de análisis social, resta las expresiones muralistas, los mensajes usuales que nos presentan los medios de comunicación en torno al fenómeno de la violencia. ¿Qué de aquellos que destrozan, violan y arruinan aquellas expresiones muralistas que tratan de comunicar mensajes de esperanza? Tomemos como ejemplo lo que nos relata un artículo periodístico del Nuevo Día hace aproximadamente un año y medio sobre el artista urbano Enrique Aslan Arce, reconocido por su propuesta de losetas que son pegadas a través de la ciudad. Decidió convertir en arte la obra de aquel hombre que vandalizó una decena de murales a través del área de San Juan, incluyendo Río Piedras. La imagen del hombre identificada fue convertida en losas urbanas que fueron pegadas en el área de todos los murales vandalizados a manera de denunciar con arte la acción criminal que había realizado. De igual forma se pretendía desplegar la foto del sujeto con la intención de dar con el paradero de este, según nos relata el artículo periodístico. Para alguien que odia el arte al punto de llevarlo a dañar unos murales que pertenecen al pueblo, el peor castigo es convertirlo en arte. Ahora, usando el mismo sentimiento de incomodidad que lo llevó a cometer este delito, yo lo convierto en arte a él, manifiesta el artista, indignado en un comunicado de prensa. Aslan explicó que los murales vandalizados son parte del esfuerzo de un colectivo de artistas creado entre el 4 y el 14 de octubre del 2012, llamado Los Muros Hablan. En el mismo participaron artistas de Puerto Rico y del resto del mundo que se dieron cita para adornar los muros abandonados de estos sectores marginados. Si personas ignorantes como esta pretenden desalentar el arte, lo que hacen es fortaleciendo nuestras iniciativas y multiplicando nuestra creatividad, reiteró el artista. Reacción por demás interesante al daño ocasionado a propiedad pública. Por otro lado, cuando se arresta a un delincuente, juzgarlo, sentenciarlo y encarcelarlo, es más costoso para el gobierno que invertir en las posibilidades de que estudien y motivarlos en actividades proactivas de su interés, que ayuden a reducir la famosa tasa de criminalidad. ¿Será la creación de murales una posible avenida para la rehabilitación de aquellos que están en el hacinamiento inútil en instituciones correccionales? Las estimaciones de los costos de la violencia en los Estados Unidos alcanzan las cifras de más de 300.000 millones por año.
En Puerto Rico, el perfil del confinado sentenciado demuestra que sobre el 65% es reincidente o peor aún, se convierte en una estadística más dentro de los asesinatos. En un futuro no muy lejano, el costo estimado para confinados en nuestras instituciones carcelarias será de sobre 50.000 anuales. ¿Okay? Cada uno. Durante el año 2012, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación había informado 12.417 confinados aproximadamente en las múltiples instituciones correccionales, señalando que para el 2016, y estamos en el 2015, podrían llegar a su capacidad máxima, lo que representaría un aumento de 50 millones en los costos de operación y la necesidad de buscar alternativas adicionales para lidiar con la situación. Y aquí no importa cuánto IVA pongamos, un costo exorbitante. Se puede utilizar los murales como mensajeros para reflexionar sobre estos tipos de temas, para utilizarse más eficientemente el casco de Río Piedra como una zona en que los murales sean voces sociales para el reconocimiento de problemas, incluyendo de diferentes tipos de violencia. No hay peor cosa que invisibilizar, los problemas que vivimos en nuestro día a día. El visibilizar los problemas hace que comencemos a cuestionarnos sobre su importancia y presentar posibles alternativas de manejo. Los murales pueden ser herramientas a través de las cuales se inicien en alguna manera la desactivación de la violencia doméstica, el sexismo, la estigmatización y la disminución del estigma. García Ramos y Baez Lebrón, compañera del colectivo, citando a Wodak y Meyer, indican la importancia de algunas preguntas para conocer los significados de algunas expresiones lingüísticas, sean llamados discursos o en nuestro caso murales. Como reconocemos que los murales son expresiones de mensajes sociales, algunos simples, otros más complejos, podemos comenzar a preguntarnos cuáles elementos que son representados en los murales de Río Piedra son motivos de comunicación intensificada de una idea para deliberar sobre esta. ¿Cuáles son las ideas que desea el muralista esposar que dirijan o al menos motivan al observador a la acción? ¿Existen ideas disfrazadas que solo la expresión muralista de una forma sutil permite exhibir? Nuestra expresión muralista está tomando fuerza, le guste o no a algunos. Sus mensajes directos y metamensajes apelan a nuestra capacidad de percepción e interpretación, muchas veces más allá de lo esperado. Habrá de comenzar a reflexionar qué tipo de denuncias, irreverencias y noblezas serán más prevalentes y las razones para ello, sobre todo desde la perspectiva de prevención de la violencia. No deseo finalizar sin ser portavoz de una actividad que se está llevando en estos momentos en el Museo de Arte de las Américas en Santurce, donde el artista muralista David Saya, un joven talento puertorriqueño, tiene su exposición llamada Murales. Los exhorto a ir a verla para que noten cómo los murales nos sensibilizan ante temas contemporáneos con los que nuestro pueblo lidia en su cotidianidad. De igual forma, quisiera mencionarles una expresión que, escuchándola, les exhorto a que reflexionemos de ella en nuestra intimidad o colectividad. Fue una expresión que estaba en un mural. Decía: no me jodan y déjame expresar lo que mi alma quiere. Muchas gracias. Muchas gracias, José, y te agradezco la carretilla. Y creo que con eso preguntas, comentarios de parte del público. A ver, diga. Primero que nada, como siempre, reconocimiento a los panelistas por 4 ponencias que son extraordinarias, ¿no? A Maribel y a Guillermo le quiero dar las gracias, ¿no? por cada una de las ponencias que detallan una sensibilidad hacia conceptos que conocemos bajo otra perspectiva. Y me parece, ¿no?, de que si algo es lo que buscan las diferentes exposiciones, es que podamos ver el mundo con ojos nuevos. Me parece que cuando Maribel estaba hablando de la arquitectura del búnker, uno le dio casi cierta nostalgia de ver el búnker como una arquitectura en vez de guerra, sino como una arquitectura en que las personas todavía se miraban a los ojos, aunque sea en ese contexto. Y la presentación de Guillermo con relación al testigo como esa relación entre que empieza con la muerte, fue algo poético que en verdad dio sensibilidad.
Pero me gustaría enfocar mi pregunta sobre las presentaciones de José y de Dolores, ¿no? Porque me parece que el tema común de que hablan es en qué manera las estructuras coloniales tratan de normalizar, ya sea las fuentes institucionales, en el caso de las acreditaciones, o las fuentes urbanas, en el caso de los rurales. Me parece que ambos, ¿no? En el sentido de que hay una resistencia a ambos intentos de normalización, pero en particular trato de ver lo que está pasando en la educación puertorriqueña, ¿no? Con relación a la Universidad de Puerto Rico, y cuando uno se da cuenta de que la privatización de la educación en cierto modo refleja ese impulso hacia cursos cortos, subjetividades llanas, y uno lo puede comparar con lo que está pasando aquí en el día de hoy, que me parece que es la Universidad del Estado, de cierta manera se ha vuelto el rescatador de unos valores que son los que están cuestionando al poder desde el mismo poder. Y me parece que en cierta manera, en cuanto aquí todos nosotros estamos tratando de articular unas resistencias dentro del poder para bregar con la violencia del Estado y bregar con la violencia de las entidades privadas, lo que se está dando aquí hoy es quizás un ejemplo bien maravilloso en la manera en que estas contribuciones aportan a nosotros mismos, a esta institución, a la Universidad de Puerto Rico, a cuestionarse el poder y tratar de conceptualizar el Estado de una manera mucho más conllevadera con la plenitud del ser. En ese sentido, pues nada, así me Sí, y subrayo lo que ha dicho el profesor, añadiendo que en los demás universitarios mucho hemos aprendido sobre eso que él plantea de los compañeros estudiantes. Madeline. Bueno, en primer lugar quiero decir que me siento muy contenta en general de todo el trayecto de la actividad del día de hoy. Yo creo que todas las mesas han traído temas extremadamente importantes y temas sumamente relevantes para nosotros en el instituto y dentro de lo que es nuestro proyecto investigativo amplio, que es seguir produciendo distinciones, ¿verdad?, que nos permitan salir de este impasse en que estamos, ¿verdad?, en que todo es violencia, pero no hay, ¿verdad?, una postura ya más reflexiva que nos permita ir cualificando asuntos y avanzar en nuestro proceso reflexivo y en la producción de conocimiento. Me gustaron todos los trabajos, realmente tengo un comentario particular a cada uno, ¿verdad?, donde pongo en foco lo que me parece importante para mí de los trabajos. Yo creo que la contribución del trabajo de la ponencia de Maribel es extremadamente importante, porque toda esa reflexión sobre la relación entre la arquitectura y la violencia que está puesta para la guerra, a mi modo de ver, está puesto, ¿verdad?, para lo social en general en estos momentos, ¿verdad? Y no hay que olvidar el propio planteamiento de Virilio alrededor de lo que es el espacio urbano como un espacio de guerra también. Se me ocurre pensar que a veces no sabemos qué proyectos de investigación, particularmente ahora estoy pensando en los estudiantes también, a veces no sabemos qué investigar, qué proyectos podemos asumir, pero me parece a mí que toda la discusión que hemos sostenido a través de los años de denuncia, ¿verdad?, de cómo situaciones que se han dado aquí en Puerto Rico, como lo es, por ejemplo, el cierre de las urbanizaciones, ¿verdad?, el fenómeno del encierro generalizado. Un proyecto que me parece importante y un proyecto bonito también sería poderle seguir la pista al fenómeno del encierro en ensayos fotográficos, ¿verdad?, y en estudios que le sigan la pista a la cuestión arquitectónica, porque, por ejemplo, yo lo he mencionado y otra gente también, ¿verdad?, hay ciertamente una tendencia en la industria de los bienes raíces en estos momentos a la producción de viviendas que las llaman a sí mismos viviendas tipo bunker, que son viviendas que, como sabemos, ¿verdad?, han eliminado el fenómeno del balcón
no hacia afuera. Y yo creo que se han dado transformaciones dramáticas en los últimos años, porque a mi modo de ver, el registro que yo hago es que esas construcciones tipo bunkers son cada vez más bunkers, vamos a decirlo así, más cerradas. Yo creo que un trabajo importantísimo, y pienso que lo podríamos también nosotros asumir desde el instituto, y no olviden los estudiantes que el instituto tiene un programa de mentoría de estudiantes. Eso sería un trabajo para mí bien importante. Me gustó muchísimo también, Guillermo, tu trabajo. Creo que el trabajo tuyo incide con una denuncia y un asunto que también nosotros estamos problematizando muchísimo, que es la violencia del todo, la violencia de toda una colectividad, y lo que está puesto en la reflexión tuya, que es un asunto ético que tiene que ver con que quizás tendríamos que resignificar incluso ese significante de testigo, ¿verdad? El testigo solamente puede ser testigo dentro de un horizonte ético particular, ¿verdad? Si yo concedo, ¿verdad?, a que el otro, ¿verdad?, si yo tengo la voluntad, ¿verdad?, de poder hablar, ¿verdad?, a partir de ese otro que ha muerto, porque lo otro, como tú bien dices, y me encantó esa denuncia, que es una denuncia política, ¿verdad? O sea, esos otros testigos no son testigos, sino que son cómplices, ¿verdad?, cómplices de la violencia de toda una colectividad, ¿verdad? Así que esa reflexión me parece que es una reflexión que está también al centro de las cosas que estamos trabajando nosotros aquí. Y respecto al trabajo de José, que tiene que ver con la cuestión de los murales, me parece que ese flanco reflexivo es un flanco sumamente importante. Yo estaba viendo los murales mientras tú estabas hablando, y ciertamente hay allí muchísimos asuntos que habría que rescatar, pero me gustaría que hablaras un poco más, que esto sí me estuvo interesante, ¿verdad? Porque me parece allí que hay otro sentido de justicia, más en la dirección, menos penal y más en la dirección, ¿verdad?, de algo que yo estaba trayendo esta mañana, ¿verdad? El caso que estás relatando del hombre que destruye, ¿verdad?, estos murales, y lo que el propio artista dice que habría que hacer, ¿verdad?, para de alguna manera reparar eso, ¿verdad? Me gustaría que volviera sobre... Hay algo del ejemplo que perdí, lo que quiero es volverlo a escuchar, ¿verdad?, desde esta perspectiva. Eso es todo. José. Sí, ¿quieres que te lo mencione nuevamente o solamente algo comentario? Yo perdí algo de lo que estaba leyendo La imagen del hombre identificada fue convertida en losas urbanas que fueron pegadas en el área de todos los murales vandalizados, a manera de denunciar con arte la acción criminal que había realizado. De igual forma, se pretendía desplegar la foto del sujeto con la intención de dar con el paradero de este. Para alguien que odie el arte, nos dice Enrique Aslan, al punto de llevarlo a dañar unos murales que pertenecen al pueblo, que es el sentido de colectividad, ¿verdad?, de pertenencia, de que esto es para todos y para que lo disfruten todos. El peor castigo es convertirlo en arte en sí mismo. Esa es la parte, eso es lo que yo quería oír, ¿verdad? El peor castigo es convertirlo en arte. Lo único, y ahí hay algo rescatable, ¿verdad? Pero lo único que está el problema de lo que hicieron. Voy a poner la foto allí, ¿verdad? O sea, no sé. Hay un fichaje como Ajá, hay un fichaje como quiera, exacto, gracias Marlene, eso mismo, hay un fichaje, pero el planteamiento, ¿verdad? Es casi como no destacando, el peor castigo de por no venganza, dejarle un año completo sin teléfono, sin internet, ¿verdad? Eso es lo que quería rescatar. ¿Podemos tirar algo como quiera, verdad? Sí, Miriam. Un comentario de lo que dijo Marta. Para que salgas en cámara. ¿Puedo hacer un comentario? Miriam, Maribel va a hacer un comentario sobre el comentario y después va a... Un comentario. No, yo lo que quería decir es que cuando comencé el trabajo con vinilo, lo que me interesaba precisamente era esa conjunción entre la ciudad y su origen militar, que es un poco lo que él trabaja. Yo no dije algo sobre el trabajo de Dolores que te Maribel, usa el micrófono, por favor, me están grabando. Después que tú contestes, que yo quería decir algo sobre lo que había traído Dolores, pero después. Bueno,
nada, cuando yo comencé el trabajo de Brillo, comencé interesada en el vínculo que él hace entre el origen de la ciudad y, ¿verdad?, entre lo militar y el origen de la ciudad. Los bunkers es un ejemplo obvio en el sentido que es, ¿verdad?, que es una arquitectura que está hecha para la agresión, aunque sea en este caso una línea defensiva. Pero en el caso de la ciudad era interesante, y un ejercicio que hago con mis estudiantes, o que hacía con mis estudiantes, era precisamente llevarlos a San Juan, porque en San Juan se ve claramente ese origen militar. Ahora, esa es una de las cosas que sucede con la Segunda Guerra Mundial y a partir de las tecnologías que surgen, ¿verdad? Que ahora agradezco a Mari públicamente, el terror del aire, es que ya las ciudades, ¿verdad?, las ciudades que se habían convertido en espacios para protección de los ciudadanos, ¿verdad?, o en las ciudades medievales, ya a partir de la tecnología se vuelven imposibles, ¿verdad? Los búnkers se convirtieron en cementerios durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hay el intento de dispersar las ciudades, y quizás eso nos da otra pista para pensar, dejar de pensar en el desparramamiento urbano, ¿verdad?, pensarlo de otra manera, ¿verdad?, pensarlo que todavía tiene un origen militar, o por lo menos una causa militar. Así que, sin embargo, la relación entre arquitectura y violencia, que es tan obvia en los bunkers, podría ser estudiada en montones de otros espacios, ¿verdad? Como podemos ver las murallas que se erigen, ¿verdad?, los campos de refugiados, volviendo a ese punto. O sea, hay montones de instancias en que ese vínculo no es tan obvio y que quizás podríamos investigarlo para ello. La misma fundación de las ciudades, ¿verdad? Y un poco lo que va a decir Kensari es precisamente, ¿verdad?, en la fundación de las ciudades siempre hay un crimen, ¿verdad? El primer crimen, el de Caín y Abel, ¿verdad?, fundadores de la ciudad, Caín, pero también el de Roma, ¿verdad? Están todos acompañados por crimen, porque en la fundación, ¿verdad?, en ese gesto siempre hay un gesto criminal. Lola. Yo creo que Pero si quieren, Miriam, bueno, ya que Madeline se le había quedado el comentario sobre Lola, yo voy a empezar con ella. Digo, no voy a comentar a cada uno de ustedes, pero voy a empatar por lo menos a dos de las ponencias que oí. Creo que con lo que Lola está trabajando, que ella nos conoce muy bien, está hablando de conceptos que para muchos de los que están aquí son bastante conocidos: colonialidad del poder, yo podría añadirle poscolonialidad también. Y me parece que el asunto que tú traes, que la sintetiza con la violencia que ocurre con los investigadores que van a estudiar al otro, pues ya Gayatri Spivak eso lo construyó muy bien con su concepto de la violencia epistémica, pero Gayatri Spivak no cae en una cierta tendencia que tiene Mignolo y el grupo alrededor de él, que es esencializar ese otro como si tuvieran una voz propia. Entonces es un poco como, allá está el uno, acá está el otro, el uno no habla de mí porque asume entonces mi voz, es traidor, es cómplice, que pasa con algo que oí de tu ponencia, que tiene que ver, puedo asumir la voz del otro. Y bueno, lo que tú nos narras en esa poética que nos has hecho del drama, de la muerte, es que nos estás narrando un imposible también, la imposibilidad de la representación. O la representas como vivo, ¿y qué vas a decir como vivo? ¿Qué vas a hablar de su vida? Si la representas como muerte, vas a narrar los 4 tiros que se le dio y la sangre que se botó. O sea, hay una imposibilidad de la representación ahí en el drama que tú señalas, que es con respecto a la misma imposibilidad del real que se le viene encima, ¿no? Que eso yo lo empato con el problema que para Mignolo es la representación en función de un otro que también se ha esencializado. O sea, ahora tenemos que hablar del conocimiento latinoamericano. Ahora tenemos que un poco descubrir nuestras raíces para ver qué de propio tenemos que narrarle al otro, al que nos vino de alguna manera con... Hay algo de eso. Y yo lo que quería era alertar sobre esa variación, esa variante, porque los conozco, he hablado con ellos, y sé que andan en un intento de buscar de qué manera podemos buscar unas raíces propias en nuestra manera media purificada de no ser occidentales. Y la Spivak, por ejemplo, lo que señala es que tenemos ya que pensar dentro de la modernidad, que no podemos salirnos de ahí, porque el otro también es impuro, el otro también no es tan propio, ¿no? ni tiene una voz que lo pueda unificar para poder él hablar por sí mismo. Eso ya Derrida lo deconstruyó, esa idea de una voz propia en sí mismo, ¿verdad?
Aparte el propio sujeto psicoanalítico, que es un sujeto barrado, se sabe que hay un otro al cual desconoce, lo decía esta mañana también Amarili, eso que desconocemos de nosotros mismos. Así que esas pretensiones de un conocimiento, que ese es un conocimiento intocado, con una comunidad que está ahí perfectamente clara para ellos mismos, transparente para ellos mismos, sin violencia entre ellos mismos, yo creo que es alguna construcción un poco idealizada de ellos y de nosotros. Muchas gracias. Madeline, antes, porque ya creo que Madeline, el comentario de Madeline es sobre lo tuyo también, Lola. La dejo, ¿verdad? Realmente es algo corto. Me voy a tirar por otra línea, aunque coincido con muchos de los señalamientos de Miriam, ¿verdad? Pero yo lo que estaba pensando cuando tú estabas hablando, Dolores, es por un lado nuestra propia situación como instituto, ¿verdad? Que la violencia de la investigación tiene que ver también con toda esa institucionalidad, ¿verdad?, en la que estamos insertos y que nos pone también en una situación sumamente difícil, ¿verdad? Ciertamente nosotros como instituto, este grupo de profesores, pues no somos propiamente investigadores en el sentido en que un cierto imaginario de la institucionalidad entiende, ¿verdad?, a los investigadores y lo que es el fenómeno de la investigación misma. De hecho, yo diría que uno de los grandes desafíos del instituto como tal es justamente tratar de impulsar un imaginario también de lo que es la investigación, que se coloca en abierta tensión con esa institucionalidad, ¿verdad? No por nada y no por casualidad, no tenemos manera de lidiar con las propuestas de fondos externos, por ejemplo, ¿verdad? Porque, o sea, hay un asunto allí, ¿verdad?, que tiene que ver con ese imaginario academicista, ¿verdad?, que está impregnado con toda suerte de poderes de lo que es la investigación, donde nosotros sencillamente no cualificamos, definitivamente. Eso de un lado. Y lo otro que también rescato y que yo creo que es importantísimo es asumir nuestra propia violencia, ¿verdad? También en ese plano, en el plano de por más posicionamiento ético, reflexivo, crítico que nosotros podamos asumir respecto al tipo de trabajo que nosotros hacemos, pues ciertamente hay un nivel, ¿verdad?, de dilema ético que siempre está puesto, particularmente a la hora de uno reflexionar sobre sí mismo y sobre cómo uno asume eso que llamamos nuestros objetos de estudio. Yo creo que eso es una reflexión obligada, y esa reflexión nos lleva a muchísimas cosas, ¿verdad? Y hay diferendos también entre nosotros, pero me parece que es un punto importante a tener en cuenta siempre. Maribel. Perdón, Lola. Ok, yo acojo las observaciones y es posible que usted lo tenga resuelto. Yo no creo que sea el asunto que trae tanto Quijano como Wallerstein y no están resueltos. Entonces, sin embargo, en el caso mío particular, cuando hago lectura, ¿verdad?, de los trabajos de ellos, es como una opción, es una presentación donde a mí me complica la vida ver toda ese proceso en el caso especialmente de Quijano y otros, que pretenden definir lo que es lo latinoamericano. Y en eso coincido contigo, porque entonces implica crear otra categoría en la cual todo el mundo, ¿verdad?, tiene que quedarle entrampado. Sin embargo, lo que yo veía con simpatía en el caso de Mignolo es, de mi interpretación, es que el planteamiento es que todos somos sujetos de la modernidad, incluso los centros, o sea, como que dicen en inglés, los europeos mismos que vienen y se instalan en el hemisferio occidental americano, y entonces ha creado pues toda esta hibridez, ¿verdad?, que todos nosotros somos parte. Que el problema que uno siente,
siente, que atraviesa nuestra cognición, es cómo uno puede mirar y reflexionar sobre la insatisfacción, las violencias que se producen desde ahí, y que inclusive ciertas categorías que las vemos ciertas aparentemente progresistas, entre ellas la postcolonialidad, pues sí surgen de la visión occidentalista, y una parte de ello es un poco cómo uno puede familiarizarse de eso para tratar de emprender una lectura fresca. Y eso es caminar en la frontera, a lo Ansardúa, que puede ser un poquitito diferente a mi nodo. Y por eso ella plantea, y eso duele, porque es desposeerme yo dejar de tratar de sacarme el carapacho, juntarme con otros y otras que pueden estar en el mismo proceso, y desde la diferencia que tenemos, ir pensando en la construcción, ¿verdad?, de unas posibilidades, planteando pues, un mundo más justo, mejor convivencia hacia lo comunal, porque eso es un planteamiento que es difícil pensar cómo hacerlo, no es nada que esté concluido, son asuntos que están planteando como una posibilidad. Un salto que yo di fue el asunto de lo ético. Y por cierto, mucho de lo como yo dije al principio, estas son ideas que son imprecisas y que todavía están bastante incompletas. El caso de ético, y pensé en el instituto, de hecho precisamente por eso me puse a reflexionar. Yo soy una persona que miro mucho hacia lo que uno hace, porque aprendí a ser reflexiva y someterme a la más severa crítica. La persona más severa conmigo soy yo misma. Entonces, pues uno tiene que poner como que contestar lo mismo que uno es el contestatario de uno mismo, ¿no? Y entonces, pues, yo no lo hago pensando de que una gente es mejor que otra o que unos son más puros que otros, no, esa no es la posición mía. Pero sí quiero dar clara que en ese proceso uno que hace esa reflexión, pues se embarca buscando quiénes están en un proceso similar, pues entonces pues uno se contagia un poco, ¿verdad?, con lo que ellos tienen que plantear. Si la literatura, en el caso de métodos, de las áreas que yo trabajo, sí nos ha llevado a ver esa discusión, a plantear una formulación ética importante que no es nueva, pero que se está que quizás cada día gana más espacio, pero sería un engaño pensar que se ha dejado las éticas anteriores de la investigación y se resumen en dos principios. Uno, que es la horizontalidad, la reciprocidad entre las personas que investiga y el participante. Un poco, ¿verdad?, la horizontalidad que se puede dar en esa relación y ampliar la participación de ese otro en el mismo proceso, diseño y cómo opera la reinvestigación. Ese es uno. Esa es una guía. La otra es medir las consecuencias que tienen los resultados del trabajo de investigación. Hay investigaciones que a veces es mejor ni siquiera publicarlas, porque las consecuencias sociales de ellas pueden ser nefastas. Y le voy a dar un ejemplo. Tengo una compañera de 1000 años atrás, donde publican una investigación sobre la prostitución en San Juan, y no es mera casualidad que 2 semanas después te hicieron una redada de prostitutas precisamente en la faja de San Juan, donde el estudio se había llevado a cabo. O sea que es la ética también. Entonces, fíjense ustedes que esto está contrapuesto a lo que son los estándares, lo que son los cánones, de lo que es la investigación por los cuales el instituto tiene que atravesar. Recuérdate tú y yo, no vamos a decir nombre, que fuimos a orientarnos y la persona me dice, bueno, porque ustedes van a intervenir, y yo me quedé fría, ¿te acuerdas? De intervenir, o sea que, porque ustedes van a intervenir para ver qué pasa y qué sé qué. Y anda por el carajo, está pensando que va a ser un experimento social muy distante de, o sea, habíamos hablado como por media hora, and she didn't get the picture, tú sabes. Entonces, ¿por qué? Porque la emisión, porque nos dicen, si tú vas a hacer una intervención, se estaba remitiendo a que al laboratorio, tú vas a hacer una cosita ahí a ver qué pasa con la gente. Y eso es lo que domina. Para mí, eso sí, sí a mí me hace violencia. ¿Algún otro compañero de la mesa quiere hacer un comentario?
¿Alguna otra pregunta? Marlene. En un comentario a esto último que dijo Dolores, y es que cuando uno coge los exámenes de SICHI para trabajar con... Es interesante que todos los ejemplos parten precisamente de lo que fueron los experimentos que se dieron con sujetos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo lo que irradia de campos de concentración, y los Tuskegee Experiments y ese tipo de cosas, cómo entonces aquí la figura de la víctima o ese victimismo generalizado ha traído como consecuencia, yo creo que si bien una ética por una parte, por otra parte ha traído unos problemas muy serios de cómo investigamos. Bien. ¿Tú puedes elaborar eso? Bueno, lo que quiero decir es que cuando tú vas a hacer si tú vas a hacer un estudio en el que incluye sujetos humanos, entiéndase, vas a hacer una entrevista, o vas a hacer grupos focales, o sencillamente cualquier cosa que tenga que ver con sujetos humanos, tú tienes que coger estos exámenes que te requiere SICHI sobre las cuestiones éticas, de cómo vas a manejar eso, pero que cuando tú miras el examen, todos los ejemplos parten casi siempre de cuestiones vinculadas a lo que fue los experimentos hechos en cuestiones de salud, sobre todo sobre el cuerpo, o sea que no tienen nada que ver con el trabajo que hacemos en las ciencias humanas. Entonces es muy interesante también, porque hay unas imposiciones y hay unos alertas que son excesivos y que para mí tienen que ver con ese problema que se ha generado alrededor de lo que sería el victimismo también, sobre cómo está irradiando eso, inclusive en el conocimiento que vamos a producir. Porque cuando yo lo leí, los exámenes, yo decía, pues que todos los ejemplos aquí son que nada tienen que ver con lo que hacemos nosotros en las ciencias humanas. Compañero. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros de la mesa. Creo que nos han dado un buen ejemplo de cómo el proyecto del instituto reúne la diversidad y la comunicación. Muchas gracias a todos.